Increíble revelación. Monjas sorprendentes exponen el impactante secreto del novio: no te cases. Sofía caminaba por las calles de su pequeño pueblo, sintiendo el aroma a tortillas recién hechas que envolvía el ambiente. El murmullo de la plaza era familiar, pero su corazón latía descompasado. En apenas unos días, se casaría con Javier, el hombre que parecía cumplir sus sueños. Sin embargo, en medio de la alegría, había una sombra que oscurecía sus pensamientos. Las risas de las monjas del convento cercano resonaban en su mente, su bondad siempre la había guiado, pero ahora, un comentario desprevenido sobre su prometido la había dejado inquieta. Solo hay que tener cuidado con las apariencias. Eso la atormentaba. Mientras se deslizaba entre los puestos del mercado, las voces de las hermanas retumbaban en su memoria, advirtiéndole que algo no estaba bien. Sofía se cuestionaba si su amor era suficiente para sostener una vida juntos o si, tal como murmuraban, Javier escondía un secreto que podría destruirla. El dilema larvado en su interior chocaba con los valores que sus padres le habían inculcado. Siempre le enseñaron que, aunque el amor era fundamental, la verdad debía prevalecer. Su mente se agitaba como un torbellino. Imaginaba su boda en la plaza, con todos los amigos y familiares a su alrededor, y el vestido que había elegido con tanto esfuerzo. Pero entonces se planteaba la pregunta crucial: ¿cómo podría unirse a alguien en matrimonio sin conocer su autenticidad? El eco de las risas de las monjas se convertía en susurros peligrosos que le advertían sobre el amor ciego, el que no puede ver lo que realmente existe detrás de una fachada. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada paso que daba la conducía hacia un viejo baúl en el cobertizo de su prometido, un objeto que había pasado desapercibido hasta entonces. Sus manos temblaban mientras buscaban el polvo, sintiendo que tomaba una decisión que cambiaría su vida. ¿Qué secretos podría hallar ahí que cambiaran su percepción del amor? Abrió el baúl y se encontró con cartas selladas, fotografías antiguas que hablaban de un Javier diferente. Una oleada de rabia se subía por su cuello, el mundo que había construido en su mente se desmoronaba. Cada palabra en esas cartas decía que el Javier que amaba tal vez nunca había existido. Se sintió atrapada, su corazón luchaba entre el amor por el hombre que conocía y la traición que se desnudaba frente a sus ojos. Sofía, quien siempre había apreciado la lealtad familiar, ahora se encontraba en un cruce de caminos. La verdad era más sombría de lo que había imaginado, y su mente lidiaba con la desesperación de elegir entre cerrar los ojos o enfrentar lo que podía ser una vida basada en mentiras. Cuanto más se adentraba en la abrumadora incertidumbre, más se preguntaba, ¿qué significaba realmente el amor si era conde un océano de engaños? El día de su boda se aproximaba, y la presión de la inminente ceremonia la oprimía. Sofía sabía que no podía ignorar la verdad más tiempo. ¿O debía sacrificar su futuro por un amor tan frágil? Con cada impulso de su corazón, la angustia crecía. Tenía que tomar una decisión, pero tanto el amor como el miedo estaban en juego. Justo cuando parecía hallar su determinación, un nuevo pensamiento le sacudió el alma: todo lo que creía en su futuro se tambaleaba. La verdad no solo le concernía a ella. En su mundo, con cada paso el dilema se intensificaba, y Sofía se preguntaba si podría encontrar la fuerza para romper las cadenas de una ilusión. Sofía respiraba profundamente, asimilando la presión que la rodeaba. La inminente boda se transformó en un eco lejano, su mente estaba ocupada en algo mucho más crucial.
Tenía que descubrir la verdad detrás de las cartas, detrás de la fachada que había adorado. Cada palabra estática en aquellas páginas se convertía en un impulso de preguntas que trotaban frenéticamente en su mente, demandando respuestas. Se sentó en el suelo del cobertizo, rodeada de un aire impregnado de polvo y recuerdos. Las fotografías mostraban a un hombre diferente, un Javier que tenía amigos desconocidos y un pasado que no le había contado. Observaba con atención una imagen donde él sonreía, rodeado de seres que parecían importantes para él, pero que nunca formaron parte de su vida conjunta. Esa sonrisa era distinta, tenía un brillo que nunca había notado cuando estaban juntos. Tal vez había aspectos de su vida que se había negado a explorar por miedo a lo desconocido. Era un momento revelador, un quiebre en su percepción de la relación. Mientras se sumergía en la lectura de las cartas, su mente comenzó a cuestionar cada pequeña acción de Javier. ¿Cuántas mentiras le había dicho? Y más importante aún, ¿qué otras verdades escondía? Sofía estaba atrapada en un laberinto de dudas que antes no había contemplado. Había creído en la transparencia de su amor, en la seguridad de su conexión. Pero ahora, la ilusión se desmoronaba, dejando fragmentos de una realidad que reclamaba su atención. Sofía se levantó, decidida. Sabía que la evasión no era una opción. Las risas de las monjas parecían burlonas desde aquella perspectiva, recordándole que el amor a ciegas no era el amor verdadero. Atrapada en el cruce de caminos entre su futuro y su identidad personal, comenzó a tejer un plan. Necesitaba confrontarlo. Debía pensar en las preguntas que haría, el enfoque que tomaría para desmantelar la muralla de secretos que rodeaban a su prometido. La tarde caía en tonos dorados, iluminando su rostro mientras se sentía más segura que nunca. La decisión de afrontar a Javier la empoderaba. No solo se preparaba para desvelar su verdad, estaba en el proceso de descubrir quién era realmente ella en este laberinto de engaños. Decidida a no ser una víctima de su amor, se prometió que, al final del día, saldría reforzada sin importar el resultado. Sin embargo, el momento de la confrontación estaba cargado de incertidumbre. ¿Qué pasaría si Javier, en realidad, la amaba pero había jueces invisibles que la sociedad o él mismo le había impuesto? ¿Era posible que su relación estuviera construida sobre verdades ocultas que podrían hacerla más fuerte? Su corazón batía con fuerza, y una mezcla de miedo y determinación la envolvía. Finalmente, se dirigió hacia la casa de Javier, cada paso hacía eco del presente y el pasado que estaba a punto de chocar. La distancia que le quedaba parecía un abismo inquebrantable. Ni siquiera había una garantía de que Javier enfrentara sus secretos con honestidad, pero sabía que al menos necesitaba intentarlo. ¿Qué tipo de mujer sería si no buscara las verdades, si no se arriesgara a conocer cada rincón de su ser? Cuando su mano tocó la puerta, su mundo se paralizó. Dentro existía una vida que ella había idealizado, y ahora debía adentrarse en la tormenta. Justo cuando Javier abrió, su mirada reflejó sorpresa. La decisión de Sofía no solo lo afectaría a él, en un giro inesperado podría también definir quién era ella en este rompecabezas amoroso. Sin embargo, antes de que pudiera abrir la boca, una voz susurrante resonó en su mente, el momento de la verdad había llegado. Sofía se encontró cara a cara con Javier, y en un instante, el aire entre ellos se cargó de un palpable peso. Miró a sus ojos, tratando de leer lo que había detrás de esa sorpresa. Esta vez no estaba dispuesta a ceder ante las palabras dulces que él solía ofrecer, quería respuestas. Su corazón, aunque agitado, se sentía fuerte por primera vez, consciente de que estaba en su derecho de conocer la verdad. Abrió la boca, pero las primeras palabras titubearon. ¿Por dónde empezar? La estrategia no era lo que había ensayado. En lugar de eso, un impulso la llevó a reprocharle. ¿Por qué nunca me hablaste de tus amigos? De tu vida antes de mí, le lanzó con firmeza.
La incredulidad danzó brevemente en el rostro de Javier, más notorio que el nerviosismo que le seguía. Yo no creí que fuera importante, respondió, su voz tambaleándose. Sofía sintió que esas palabras vacías no eran suficientes. Una sombra de duda cruzó su mente, recordándole las cartas que había leído. Era en este momento que su valentía tendría que hacerse más fuerte. ¿Por qué escondías esos amigos? Estaba a punto de casarme contigo y nunca me dejaste entrar completamente en tu vida. ¿Qué más guardas? Javier miró hacia abajo, su postura se encogía como si cada palabra de Sofía le golpeara en el pecho. La preocupación en su mirada era palpable, y por un instante, Sofía se sintió culpable por presionarlo. Pero la necesidad de verdad la empujó a confrontarlo aún más. Le comentó sobre las cartas, he visto lo que decía, lo que siempre omitiste. Esa vida que no era parte de la nuestra. Los dos permanecieron en silencio, cada uno sumergido en sus pensamientos. Sofía comenzó a razonar que si Javier había escondido tanto, probablemente su amor había estado construido sobre cimientos frágiles. En su mente se planteó una pregunta preocupante, ¿había sido su vida compartida una ilusión? Pese al abrumador deseo de escapar de esa confrontación, se dio cuenta de que este era su momento de crecimiento. No solo enfrentaba a Javier, más bien, se enfrentaba a sí misma. La incertidumbre respecto a su futuro estaba en juego, pero lo que más le importaba era encontrar su voz, su poder. Reconoció que no era cuestión de presentarse como una víctima, sino que debía presionar por la verdad. Necesito saber quién eres realmente, dijo, y esta vez su voz sonó más firme. Me he dado cuenta de que al amarte ciegamente, he olvidado amarme a mí misma. Pero eso tiene que cambiar. Hablaba con autoconfianza, como si cada palabra fuese un ladrillo que construía el muro de su propia identidad. Finalmente, Javier se sentó en la silla cercana, sabiendo que la conversación no se detendría ahí. Su expresión cambiaba lentamente, pero la tensión se mantenía en el aire. Era evidente que no estaba preparado para esta versión de Sofía, tan decidida. Está bien, dijo finalmente, su voz más serena. No sé si tengo todas las respuestas, pero puedo intentarlo. Esa promesa generó una chispa en el corazón de Sofía, una mezcla de esperanza y un miedo renovado. Se dio cuenta de que esta confrontación era solo el principio. Había logrado que Javier abriera, pero no sabía si eso les llevaría a la sinceridad o a un callejón sin salida. Sin embargo, había algo que ya no podía ignorar, descubrir la verdad, sobre él y sobre ella, era el primer paso hacia el empoderamiento que tanto anhelaba. Cuando pensaba en el futuro, la incertidumbre aún le rondaba, pero sabía que ya no podría darse la espalda a sí misma. Algo había cambiado en ella. Sin embargo, al observar a Javier, sintió nuevamente una profunda inquietud. ¿Qué revelaciones aún están ocultas?, se preguntó en su interior. Justo cuando Javier comenzaba a abrirse, una llamada inesperada interrumpió el momento. Esa interrupción trajo consigo la promesa de nuevos secretos. Sofía se detuvo un instante, consciente de que la verdad estaba más cerca de lo que pensaba y que cada revelación podría abrir nuevas heridas. Pero ahora estaba lista para afrontar lo que viniera. Sofía respiró hondo antes de mirar a Javier, quien aún se encontraba en la silla, perdiéndose en sus pensamientos. La llamada interrumpió el momento, pero más que un obstáculo, era una señal de que su vida estaba a punto de transformarse de manera inesperada. Con un gesto firme, levantó su teléfono para ver quién la llamaba y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La pantalla mostraba un número desconocido, pero su instinto le decía que debía contestar. Al presionar el botón de responder, su mente pasó de la tensión acumulada con Javier a la incertidumbre sobre el significado de esa llamada. «Hola», preguntó, su voz tensada por la mezcla de emociones. «Hola, Sofía. Soy Clara, de la institución educativa donde trabajas». La voz era suave pero clara,
en contraste con la tormenta emocional que se cernía sobre ella. Necesito hablar contigo sobre Javier. Es importante. La mención de su nombre hizo que su corazón se acelerara y una ola de ansiedad la envolvió. ¿Qué pasa con él? Clara titubeó un segundo antes de continuar. Hay cosas que debería saber. Javier ha estado vinculado a un grupo que no es lo que parece. Su pasado está lleno de secretos que podrían afectar su futuro contigo. Cada palabra era un ladrillo que se sumaba a la construcción de su ansiedad. Sofía sintió que el aire se evaporaba de su alrededor y una parte de ella, la que había comenzado a fortalecerse, se preguntó si debería seguir indagando o cortar la comunicación. Sin embargo, el deseo de entender la verdad era más grande que su miedo. ¿Qué tipo de secretos? La pregunta salió de sus labios como un susurro fuerte, resonando en su mente como un eco en la incertidumbre. Te lo explicaré en persona. Podemos reunirnos esta tarde. Necesitas conocer el contexto completo. Javier no es solo un hombre con un pasado oculto. Es un rompecabezas, y cada pieza podría cambiar todo. El giro de la conversación hizo que su mente comenzara a ver más allá de sus sentimientos hacia Javier. Cada revelación posiblemente significaba más que simples secretos, podrían ser las claves de una vida que ella creía conocer. Acelerando la búsqueda de respuestas, Sofía aceptó la cita y cortó la llamada. ¿Quién era?, indagó Javier, mirándola con una mezcla de curiosidad y preocupación. Clara. Tengo que ir a una reunión. Hay cosas más complicadas de las que pensaba, respondió, manteniendo su expresión neutral, pero sintiendo cómo la adrenalina le corría por las venas. Luchar por la verdad también era reconocer que su relación podría ser más inestable de lo que había imaginado. Mientras se dirigía a la puerta, la inquietud la invadía. La vida que había querido construir, esa imagen de amor ideal que la había mantenido en pie, podía estar desplomándose en ese mismo instante. Así, la posibilidad de descubrir las verdaderas intenciones de Javier la llenaba de un renovado sentido de propósito. Al cerrar la puerta detrás de ella, la luz del día le pareció más clara, como si cada paso hacia la verdad iluminara su camino. En ese momento, se sintió más decidida que nunca a construir su propio destino. Pero justo antes de salir, lanzó una mirada atrás, como si se preguntara si Javier podría ser parte de aquel nuevo camino. Más tarde, en la reunión con Clara, la inquietud aumentaba. Sofía tenía que prepararse, su mundo podría estar a punto de cambiar de manera irreversible. Ahora no era solo un tema de amor, sino un cuestionamiento profundo de su propia identidad y elecciones. La revelación que estaba por recibir podría ser el detonante que necesitaba para decidir finalmente el rumbo de su vida. Sin embargo, en su interior, una voz le recordaba que la verdad a veces es más poderosa y aterradora de lo que se desea. ¿Está realmente lista para enfrentar lo que vendrá o se dejará llevar por el miedo? Justo cuando esa inquietud se apoderaba de ella, su teléfono vibró con un mensaje inesperado. Tengo información que cambiará todo. No es lo que crees. Conóceme para comprender. Un nuevo nivel de tensión se instaló. Sus manos temblaban levemente mientras leía el mensaje. La vida de Sofía estaba a punto de quebrarse o, finalmente, a reconfigurarse en un diseño que le pertenecería completamente. La incertidumbre la mantenía al borde, deseando más que nunca descubrir la verdad. El bullicio del café donde había quedado con Clara le parecía un eco lejano mientras Sofía esperaba, nerviosa. La fuerza del momento la invadía, y cada minuto que pasaba sin que la mujer llegara le parecía una eternidad. La mezcla de ansiedad y anticipación se cristalizaba en su pecho. Nunca había sido tan consciente de la fragilidad de su mundo, de lo fácil que era que todo lo que había construido se desmoronara en un instante. Sentada en una mesa al fondo, Sofía empezó a cuestionar sus decisiones. Durante años había consolidado una imagen de una vida perfecta, de una relación ideal con Javier.
¿realmente lo conocía? Las palabras de Clara bullían en su mente, y la idea de que su pareja pudiera ser un hombre lleno de secretos la atenazaba. La llegada de Clara la sacó de sus pensamientos. Vestía una chaqueta oscura, que contrastaba con su pelo rubio que caía por sus hombros. Su expresión, seria y decidida, parecía prometer claridad, aunque era evidente la carga emocional que llevaba. Sofía, gracias por venir, dijo Clara al sentarse, sin perder tiempo. Su tono era directo, como si atrapara la gravedad de la situación en sus palabras. ¿Qué está pasando con Javier?, pregunta Sofía, impaciente, ya sin poder contener el torrente emocional que la invadía. Clara hizo una pausa, como si estuviera equilibrando las piezas del rompecabezas. Javier ha estado involucrado en algo que no conocerías. Lo que crees que sabes sobre él es solo la punta del iceberg. Su grupo ha estado relacionado con actividades cuestionables y peligrosas. Cada frase que salía de los labios de Clara golpeaba a Sofía como si fueran ráfagas de viento helado. Las imágenes de su futuro juntos comenzaron a desvanecerse, mientras el miedo se apoderaba de ella. ¿Qué tipo de actividades?, preguntó, tratando de controlar el temblor en su voz. Él está atrapado en una red de mentiras y manipulaciones que podrían hacer mucho daño a las personas que están cerca de él. Es un ciclo vicioso que lo consume y, sin quererlo, podría arrastrarte a ti también. Tienes que ser consciente de que su amor por ti puede no ser suficiente para protegerte de las consecuencias de sus decisiones. El rostro de Sofía se tornó grave, como si cada palabra destapara un velo que había estado cubriendo su percepción de la situación. Fue un duro golpe, uno que amenazaba con derrumbar la narrativa que había tejido sobre su relación. Por un momento, se sintió perdida. Tengo que enfrentar esto. No puedo seguir viviendo en la ignorancia, pensó, su determinación comenzando a tomar forma. Sería un desafío, pero descubrir la verdad sobre Javier se había convertido en una necesidad. Clara, como si hubiera percibido el cambio en su energía, continuó, te sugiero que hables con Javier. No puedes tomar decisiones basadas en rumores. Necesitas su versión. Pero recuerda, no será fácil. Tal vez descubras que las cosas son peores de lo que imaginas. Sofía asintió, asumiendo la responsabilidad que la esperaba. Había pasado demasiado tiempo aferrándose a la idea de una relación perfecta. La verdad, por dura que fuera, era ahora su única salida para reencontrar su camino. A medida que se levantaba para salir, un impulso abrumador la impulsó a mirar a Clara. Si descubrimos que hay algo más, necesito tu apoyo para salir de todo esto. Quiero ser fuerte, pero no sé si puedo hacerlo sola. Siempre estaré aquí. Pero la fuerza tiene que venir de ti, respondió Clara, dándole un leve toque en el brazo, antes de que cada una tomara su camino. Salió del café con el corazón palpitando y su mente bullendo de preguntas. La luz del sol era más brillante, pero también más fría. Ya no había vuelta atrás. Ahora enfrentaría a Javier y lo que eso conllevaba. El aire estaba impregnado de una nueva tensión, una que la empujaba hacia adelante. En cada paso, su determinación se solidificaba. Había llegado el momento de enfrentar sus miedos y descubrir su propio poder, el que había estado oculto en las sombras del engaño. Pero cuando su teléfono volvió a vibrar, la incertidumbre regresó en un torrente. El nuevo mensaje era de Javier, necesitamos hablar. No puedo seguir ocultándote más cosas. Tengo que contarte la verdad. Sofía detuvo su andar, sintiendo como el mundo que había empezado a construir se tambaleaba una vez más. ¿Qué secreto le revelaría? ¿Sería la pieza que le faltaba o el último clavo en su ataúd emocional? Sofía respiró hondo, sintiendo la presión en su pecho aumentar ante la inminente conversación con Javier. La claridad que había buscado durante años parecía estar al alcance de su mano, pero a la vez, una grotesca sombra se cernía sobre ella.
Dudó al abrir el mensaje nuevamente, cada palabra en la pantalla resonaba como un eco de advertencia. Tengo que contarte la verdad. Decidió que ya no iba a postergar el inevitable enfrentamiento. No podía dejar que sus miedos la dominaran, había llegado el momento de enfrentarse a sus realidades. Necesitaba prepararse para el posible impacto que esas revelaciones pudieran traer. Sintiéndose decidida y un poco más fuerte, se dirigió hacia su casa, cada paso cargado de significado, como si alienara un nuevo propósito en su andar. Una vez en casa, se sentó frente a un espejo. Observó su reflejo detenidamente, analizando la mujer que le devolvía la mirada. Sabía que aunque era una persona que había evitado conflictos por mucho tiempo, ese día debía emerger la Sofía dispuesta a desafiar su verdad. Se dio cuenta que no podían seguir llevándole el peso a las ilusiones, hoy, finalmente, tenía que ser honesta consigo misma. Mientras miraba el espejo, comenzó a repasar sus pensamientos, la lista de preguntas que necesitaba plantear a Javier. ¿Quién eres realmente? ¿Por qué me has ocultado esto? ¿Qué significa todo esto para nosotros? La tormenta de preguntas se cristalizaba en su mente como un mantra, la verdad era su única salvación. Puso su teléfono en la mesa, lista para llamar a Javier. Sintió un escalofrío correr por su columna. El tiempo que había pasado sin hablar con él se sentía como un mundo en miniatura, pero la necesidad de la conexión se volvía cada vez más urgente. No podía permitir que los secretos lo enfrenaran a ella por más tiempo. Desenfrenadamente, marcó su número. El sonido de la llamada resonaba en la habitación silenciosa. Para su sorpresa, Javier contestó casi al instante. Sofía, dijo su voz, repleta de preocupación. ¿Dónde estás? No estoy segura de cómo responder a eso. Quiero que me digas la verdad. Clara me habló sobre cosas de ti, cosas oscuras. Necesito saber si es cierto. Hubo un silencio, y en ese instante, Sofía sintió la tensión incrementarse. Javier respiró hondo, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Te necesito en persona para explicarte. Hay tanto en juego, su tono se quebró, y Sofía, aunque nerviosa, sintió un leve destello de poder. ¿Por qué no me lo dices ahora? ¿Qué es tan terrible que necesita ser escondido? Aquel interrogatorio fue una revelación de su fuerza oculta. Cada aprehensión que había sentido se disipaba, mientras su voz firme resonaba en la línea. Ella no iba a permitir que el miedo dictara su futuro. Voy a encontrarte. Pero ten en cuenta que tengo que enfrentar lo que salga a la luz. Necesito saber si hay un futuro para nosotros o si debo dejarte atrás. Finalmente colgaron, y Sofía sintió un crisol de emociones. La incertidumbre pulsaba en su interior, habría que asumir riesgos, caminar sobre un terreno pantanoso, y aprender la lección más importante, conocerse a sí misma podía ser liberador. Al caer la noche, se sentó con una taza de té caliente mientras su mente vagaba por escenarios futuros. Sin embargo, mientras contemplaba las sombras bailar en las paredes, se dio cuenta de que había un cambio inminente en su ser. Este enfrentamiento era solo el principio. Un viaje de autodescubrimiento esperaba, uno donde cada decisión la llevaría a comprender quién era realmente y hacia dónde deseaba ir. Así, con una sensación intensa de propósito, dejó que su parte más fuerte tomara el control. La verdad ya no le asustaba. Pero cuando el teléfono vibró de nuevo con un mensaje, su corazón saltó. Era Javier otra vez. Por favor, espera. Antes de que hablemos, debes saber que hay algo más que te he ocultado, y es más grave de lo que imaginas. Ese mensaje final desató la tormenta que había acumulado el día entero. Primero la verdad sobre Javier. Ahora un nuevo secreto. ¿Qué más estaba ocultando? Sofía dejó su teléfono sobre la mesa, el nuevo mensaje de Javier todavía vibrando en su mente como un eco persistente.
Las palabras más grave de lo que imagina se repetían incansablemente, intensificando su ansiedad. Esa entrega de información acumulada creaba un torbellino emocional. Sin embargo, lo que antes era un motivo de preocupación ahora se convertía en una herramienta para su crecimiento personal. Se levantó de la silla, decidida a no permitir que el miedo gobernara su vida un día más. Comenzó a caminar por su pequeña sala, sintiendo como cada paso se llenaba de determinación. Finalmente, ya no le importaban tanto las dudas, lo que la había llevado hasta aquí era su deseo de confrontar la verdad de una vez por todas. Había un poder en ser vulnerable, en abrirse a la posibilidad de que la realidad, aunque dolorosa, podría liberarla. Mientras se movía, su mente se desbordaba con recuerdos de su vida anterior, las decisiones impulsivas y las horas dedicadas a evadir la realidad. Aquel viaje hacia el autoconocimiento no sería fácil, pero sabía que las revelaciones que la esperaban también podrían desatar un nuevo comienzo. ¿Cuánto más podría aprender sobre sí misma en este proceso de confrontación? La idea de tener esa conversación con Javier, aunque amenazante, la emocionaba. Era el primer paso hacia la transformación. Con cada pensamiento, se preparaba no solo para escuchar a Javier, sino para también escuchar lo que había dentro de ella misma, aceptar sus vulnerabilidades y reconocer sus expectativas. El teléfono sonó de nuevo, y esta vez fue un recordatorio en forma de calendario. La notificación señalaba la fecha del encuentro, un día y hora ya establecidos, mañana a las 5. Esto le dio un nuevo sentido de urgencia y propósito. Pasó la noche repasando lo que esperaba aprender de esa reunión. Las preguntas comenzaron a fluir de nuevo, no solo quería respuestas de Javier, sino encontrarse a sí misma al final de esta conversación. Empezó a escribir notas en un cuaderno: necesito entender el pasado, tienes derecho a sentirte traicionada, ¿cómo puedes avanzar si no conoces toda la historia? Cada palabra era una piedra angular hacia su futuro. Aquella práctica de reflexión también le permitió reconocer sus propios temores. ¿Qué pasaría si la verdad era más abrumadora de lo que podía soportar? Pero en lugar de ceder a la ansiedad, decidió reestructurar su enfoque. ¿Qué puedes ganar al permitirte sentir ese dolor? Se dio cuenta de que cada vez que se enfrentaba a una emoción difícil, se hacía un poco más fuerte. Cuando finalmente se acostó, la luna iluminaba su habitación, y con cada rayo de luz, se sintió más inspirada. No era solo una cuestión de superar obstáculos, era un viaje hacia la autoaceptación y el autodescubrimiento. Esta transformación interna no solo la prepararía para la conversación con Javier, sino también para cualquier desafío que se le presentara en el futuro. Despertó llena de claridad. La ansiedad había sido reemplazada, en gran medida, por una sensación de empoderamiento. Se dio cuenta de que manejar sus expectativas, preguntarse a sí misma lo que realmente necesitaba, era el camino hacia su propio crecimiento personal. Mientras se disponía a elegir su atuendo para el encuentro, le cruzó por la mente que podría ser el primer paso hacia un nuevo camino. Con determinación, se miró en el espejo, lista para la batalla entre sus emociones y la verdad. Pero justo antes de salir, un mensaje emergió de su teléfono de nuevo. Era un recordatorio de la cita, pero también algo más, una invitación a un lugar secreto donde acababa de enterarse que se reunían antiguos amigos de Javier. Una alerta dentro de ella se activó, preguntándose si sería prudente asistir. ¿Qué secretos adicionales podrían revelarse ahí? Sabía que esta elección podría ser decisiva. El dilema estaba planteado: debía seguir su instinto y adentrarse en ese posible mar de revelaciones, o debía enfocarse en el encuentro programado con Javier. Cada opción tenía el potencial de reconfigurar su vida. Con el corazón latiendo con fuerza, la decisión se presentaba ardiente en su mente. ¿Qué camino seguiría? Sofía se quedó paralizada frente a su espejo, inmersa en la encrucijada que se dibujaba ante ella. La invitación había suscitado en ella sentimientos contradictorios, la curiosidad luchaba contra la necesidad de estabilidad.
Podía asistir a la reunión de antiguos amigos de Javier y tal vez obtener piezas del rompecabezas que la ayudarían a comprenderlo mejor, o podría mantener su enfoque y asistir al encuentro programado con él. Era una elección esencial, buscar respuestas o permanecer en la lógica del orden. Respiró hondo y analizó las consecuencias de cada opción. Decidir asistir a la reunión significaba abrirse a un nuevo mundo de información, pero también podía traer consigo más confusión. La voz interior que había cultivado en los últimos días la instó a recordar su propósito principal, enfrentarse a Javier y a la verdad de su situación. Sin embargo, ¿sería un acto de valentía asistir a la reunión en busca de respuestas que Javier podría no estar dispuesto a ofrecer? Esa pregunta la llevó a recordar las historias que había oído acerca de las reuniones de amigos, donde las confidencias habían surgido de risas y lágrimas. Sofía sabía que allí podría descubrir facetas de Javier que le serían reveladas por otros, personas que habían compartido momentos significativos con él. Decidió que merecía conocer todas las caras de su vida. Con un nuevo sentido de determinación, tomó una decisión y se preparó para salir. Esa noche, ella no solo se enfrentaría a Javier, sino que también comenzaría a indagar en los hilos complicados que enlazaban su relación. Llevaría consigo el peso de su curiosidad, una herramienta que podría abrir nuevas puertas de autoconocimiento. Mientras se dirigía al lugar de la reunión, sintió una mezcla de emoción y ansiedad. Las luces de la ciudad brillaban intensamente, cada destello reflejando su deseo de enfrentar lo desconocido. El trayecto parecía interminable, pero cada kilómetro la acercaba a las respuestas que tanto anhelaba. Al llegar, el bullicio de risas y comentarios la hizo sentir como si estuviera a punto de sumergirse en un océano de secretos. Se tomó un momento antes de entrar, respirando profundamente para centrarse. Entonces, cruzó la puerta. La atmósfera era íntima, y en el aire flotaba la fragancia de viejos recuerdos. Se sintió intrusa, pero a la vez, poderosa por haber tomado la decisión de estar allí. Se movió con cautela entre las mesas, sintiendo la tensión de sus propios pensamientos. Sofía no iba solo por las revelaciones de Javier, sino para desentrañar las capas de su propia identidad. Quería descubrir cómo los relatos ajenos podían ofrecerle nuevos ángulos de interpretación sobre su vida y sobre ella misma. Mientras escuchaba conversaciones, notó que las amistades de Javier hablaban con cariño y nostalgia. La imagen que sus amigos le ofrecían del hombre que conocía era un collage de luces y sombras. Y en cada historia que escuchaba, encontraba ecos de su propia lucha y deseos. Sin embargo, la tormenta emocional que la acompañaba continuaba latente, recordándole que no solo se trataba de lo que Javier había hecho, sino también de lo que ella había permitido en su vida. De pronto, una voz familiar la sacó de sus pensamientos. Era Javier, hablando intensamente con un grupo en la esquina. La visión de su figura la hizo estremecer. Se dio cuenta de que el momento se acercaba. ¿Enfrentaría las dudas que había dejado en su vida o daría un paso hacia lo desconocido en búsqueda de esclarecimiento? Cada opción prometía crecimiento, pero también dolor. Mientras su mirada se fijaba en la silueta de Javier, la chispa de decisión ardió en su pecho. Tenía que elegir si enfrentaría su verdad cara a cara, o si se atrevería a absorber lo que sus amigos sabían sobre él. Antes de que pudiera decidir, Javier levantó la vista y sus ojos se encontraron. Un instante, y la pregunta latente se hizo más fuerte, ¿realmente estaba lista para enfrentar lo que vendría? Esa electricidad en el aire presagiaba un cambio inminente. Con el corazón latiendo desbocado, Sofía supo que el tiempo para actuar había llegado. La búsqueda de su verdad estaba a punto de empezar. Pero en el fondo, una inquietud persistía: ¿qué secretos oscuros salirían a la luz y a qué precio? La mirada de Sofía se mantuvo fija en Javier, como si el mundo a su alrededor se desvaneciese. Mientras los murmullos y risas de la reunión de amigos se desdibujaban, su mente comenzó a girar.
Este era el instante que había esperado, el momento para reclamar no solo su verdad, sino también parte de su propia historia. Tras unos segundos que se sintieron eternos, recopiló sus pensamientos y se obligó a atravesar el espacio que lo separaba. Cada paso hacia él era una mezcla de temor y determinación. Las palabras que quería pronunciar palpitaban en su interior, pidiéndole desesperadamente salir, y al mismo tiempo, un ecosistema de dudas continuaba saboteando su libertad. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Javier la vio y su rostro se iluminó, pero esa chispa de alegría no disipó la tormenta que había en su interior. Sofía mantuvo la mirada firme y, en un impulso controlado, se adentró en la conversación que mantenía con sus amigos. ¿Puedo robarte un momento, Javier? La firmeza en su voz sorprendió incluso a ella misma. Él, al percibir la seriedad en sus palabras, se detuvo y, con un gesto, se separó del grupo. Lo que debería haber sido un simple intercambio, sin embargo, se convirtió en un poderoso duelo no verbal. Ambos sintieron la presión del momento, era un enfrentamiento silencioso cargado de expectativas. ¿Qué pasa, Sofía?, preguntó, su expresión oscilando entre la preocupación y el interés. El diálogo inmediato que habían tenido tantas veces comenzó a transformarse. En lugar de las trivialidades cotidianas, el aire se llenó de una profundidad emocional que quizás hacía tiempo había estado ausente. Necesito saber la verdad. Su voz, aunque resonante, se dejó caer, como un susurro quebrado. Había un desgarro en su pecho que no podía ignorar. La reacción de Javier fue una mezcla de incomodidad y asombro. Parecía tomar aire de golpe, como si se estuviera preparando para un largo discurso o, tal vez, para un golpe. Fue en ese momento que una de sus amigas, que había estado atenta a la escena, interrumpió con una risa nerviosa, intentando aliviar el ambiente tenso. Sofía. Vamos, no seas tan seria. Es solo una reunión de amigos, pero no era solo eso para Sofía, no esta vez. La urgencia por descubrir la verdad no la abandonaba y el eco de su propia voz resonaba más fuerte cada vez que las palabras no eran articuladas. En su interior, luchaba con el dilema de si debía seguir adelante y exigirle respuestas a Javier o explorar lo que sus amigos podían ofrecerle como un camino alternativo de revelación. Tal vez deberías escuchar de ellos, sugirió una otra voz en la sala, lanzando una mirada significativa a Sofía, una mujer que había conocido a Javier por años. Sin saber si era la opción correcta, Sofía se sintió dividida. Dolía pensar que las piezas de su rompecabezas podían hallarse más fácilmente en voces ajenas. ¿Era eso incluso justo? Mientras los murmullos a su alrededor empezaron a desvanecerse en el grito de su propia incertidumbre, una nueva decisión comenzó a tomar forma. Sofía sabía que, si no se atrevía hoy, la oportunidad podría no volver. Sin embargo, en su mente se reflejaba otra pregunta: ¿quién realmente era ella sin los vicios de las decisiones que había tomado hasta ahora? Ya no podía ignorar la pregunta más amenazante que asomaba entre sus propias dudas: ¿sería capaz de aceptar lo que viniera, no solo en relación a Javier, sino también sobre sí misma? Mientras el ambiente vibraba con energía cargada, su pragmatismo chocaba con su deseo de comprender. En un giro inesperado, decidió escuchar a sus amigos, pero con el claro objetivo de armar su propia verdad. Esta nueva dirección era un acto de valentía, un paso hacia el autodescubrimiento que la liberaría de las sombras que la habían seguido tanto tiempo. Pero mientras tomaba la decisión, un sentimiento de inminente revelación la inundó: lo que surgiría de esta conversación podría transformar todo. Realmente estaba preparada para aceptar la verdad, sin importar cuán perturbadora pudiese ser. Esa pregunta latente siguió resonando en su interior, como un tambor que marcaba el ritmo de su evolución. Con la mente en un torbellino, Sofía esperó lo que el destino tenía reservado para ella. La atmósfera en la reunión se volvió densa, y un silencio expectante cubrió la sala cuando Sofía decidió dar el paso decisivo hacia el autoconocimiento.
Mientras los amigos de Javier se reían y compartían historias, ella sintió una oleada de poder interior. Había hecho una elección, no solo buscaría la verdad sobre Javier, sino también la suya propia. Sofía se dirigió a un grupo que contaba anécdotas sobre su prometido, una mezcla de risas y nostalgia. Observando sus rostros, se dio cuenta de que estas personas no eran solo conversadores, eran piezas fundamentales de la vida de Javier, una vida que hasta hoy ignoraba. Se acercó con determinación, lista para hacer preguntas que podrían cambiar la narrativa. Hola a todos, comenzó con un tono amable pero decidido, me gustaría saber más sobre Javier. Su vida antes de conmigo. Hay cosas que necesito entender. El grupo se detuvo, y los rostros pasaron de la diversión a una expresión de sorpresa y curiosidad. Una de las amigas de Javier, Lucía, se adelantó. Sofía, ha sido difícil para Javier compartir su pasado. Hay secretos que le han costado mucho enfrentar. La sinceridad en su voz resonó profundamente en ella, como un eco de su propia lucha interna, el deseo de saber frente al miedo a la realidad. He escuchado fragmentos de su pasado, pero no han sido suficientes, Sofía confesó, sintiendo el calor de la vulnerabilidad fluir a su alrededor. Quiero conocer la verdad, no solo por mí, sino también por él. ¿Qué es lo que no me ha dicho? Mientras los amigos de Javier comenzaron a compartir historias, su voz se mezcló con recuerdos de aventuras, amistades pasadas y elementos de una vida que ella había olvidado considerar. Sofía se dio cuenta de que Javier no era solo una figura romántica en su vida, sino un ser humano con complejidades, con historias que lo habían moldeado. El sujeto cambió a una época dolorosa en la vida de Javier. Hubo un tiempo en que estuvo involucrado con un grupo problemático, comenzó Lucía, su mirada fija en Sofía. Se sintió atrapado y no sabía cómo salir. Su voz cargada de tragedia daba cuenta de las decisiones que podían haber marcado su vida. Se alejó de esas influencias, pero todavía hay cicatrices. Sofía sintió que el peso de las palabras se asentaba en su pecho. Ya no se trataba solo de liar su futuro con Javier, era entender sus elecciones y, sobre todo, la lucha interna que lo había llevado a construir muros en torno a su vida. La revelación de la complejidad del ser humano la llenó de una mezcla de empatía y resolución. Necesito hablar con él, repitió, dejando en claro que su necesidad de verdad tenía que ir más allá de las historias ajenas. Y mientras volvía la mirada hacia Javier, que la observaba desde la distancia, supo que cada paso que daba la obligaba a confrontar no solo lo que Javier había escondido, sino también la fuerza que ella había cultivado a través de su incertidumbre. Esa noche, mientras los ecos de las historias resonaban en su mente, Sofía vio un camino iluminado. Había una claridad en su corazón, al profundizar en las historias de los demás, había logrado vislumbrar su propio crecimiento. No importaba lo difícil que fuera la verdad que descubriría de Javier, lo que había comenzado a florecer en su interior estaba comenzando a definir quién era. Ya no sería una mujer definida por el amor ciego, sino una mujer que eligió ver y enfrentarse a la verdad, incluso cuando era dolorosa. Al despedirse de amigos de Javier, Sofía sintió una renovada fortaleza. No podía volver atrás, cada paso la acercaba a un futuro donde la autenticidad y la sinceridad reinaban. Ahora, buscaba su voz tanto como su futuro y estaba dispuesta a reclamar lo que merecía, un amor basado en la verdad, no en las sombras. La mañana siguiente llegó con un nuevo aire. El día de la reunión con Javier ya estaba aquí. Sofía se miró de nuevo en el espejo, esta vez con una profunda confianza. Había dado pasos para descubrir su verdad y esa valía por sí sola. Se sentía empoderada por su decisión de confrontar lo desconocido. Cuando finalmente se encontraron, la tensión en el aire era palpable. Javier la miró con una mezcla de preocupación y esperanza, pero Sofía no podía permitirse flaquear. Estaba decidida. Vamos a hablar, le dijo, su voz firme. Mientras enfrentaba a Javier,
Cada palabra que intercambiaban se sentía como un ladrillo siendo colocado en un nuevo camino. Finalmente, pudo resignar los fragmentos de su vida compartida para construir un futuro que realmente le perteneciera. Así, al expresar sus sentimientos y conocer la verdad de Javier, Sofía dejó de ser la mujer que se quedaba en la sombra de sus dudas. Ella se construyó en una versión más auténtica, una mujer que no solo buscaba amor, sino que también anhelaba la verdad, la claridad y la fuerza que proviene de enfrentar lo desconocido. Y mientras la conversación avanzaba, Sofía supo que estaba lista para enfrentar todo lo que el futuro le deparara, con la certeza de que, independientemente del resultado, había dado pasos significativos hacia el autoconocimiento y la autoaceptación. Desde ese momento, las sombras de su vida comenzaban a desvanecerse, y se estaba forjando su propia luz. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.